Primera Corintios capítulo 12. Vamos a leer allí la enseñanza de Dios acerca de los dones. Yo sé que se comenzó el viernes pasado, yo estuve enfermo y no pude estar, pero un poco Jorge me comentaba el mensaje que él tenía para traer y hoy vamos a hacer a lo mejor un poco más de introducción. Yo lamento no haber podido estar y no haber podido escuchar el cassette. Hubiese sido muy bueno y muy provechoso, así que tal vez alguna cosa se repita. La enseñanza es una, aunque se pueden dar distintos enfoques, pero algunos principios se pueden llegar a repetir. Pero hermanos, vamos a procurar, con la ayuda de Dios, entrar en este tema que Pablo dice: yo no quiero que ignoréis. Yo no quiero que ignoréis. Y esto tiene que ser para nosotros un aliciente suficiente para adentrarnos en esta enseñanza de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios 3 veces: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Allí da toda la enseñanza de la venida del Señor, de la resurrección de los hermanos que han partido para estar con el Señor. Allí está toda la enseñanza para que la Iglesia no ignore. Hermanos, ignorar es como no tener. Cuando alguien ignora acerca de algo es como si no lo tuviese. Nosotros tenemos riquezas preciosas que Dios ha comprado. Si nosotros ignoramos acerca de ellas, es como si no las tuviésemos. Entonces Pablo dice: yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen. ¿Qué pasa después de la muerte? Yo quiero que ustedes sepan, está diciendo el Señor a través de Pablo. Y después, hablando de la actividad de Satanás, dice: nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Yo creo que no es bueno estar todo el día hablando del diablo. Y siempre es mucho mejor hablar del Señor. Siempre es mucho mejor, ¿no? Siempre comentamos la pena que nos causa ver tantos libros que hablan de demonología. A veces hay tantos libros que hablan del diablo como tantos libros hay que hablan del Señor. Y hay mucho más para escribir del Señor que del diablo, sin duda. Sin embargo, se escribe muchísimo. Es un extremo. Y hay hermanos que ven la actividad demoníaca por todas partes. Es un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Ignorar. Vivir como si realmente el diablo no existiese. Y todos sabemos que tenemos una lucha que no es contra personas, sino contra esas huestes espirituales de maldad que a veces traen tanto pesar a la vida y tanta zozobra. Así que no ignoremos acerca de los que duermen, no ignoremos las maquinaciones del diablo y no ignoremos acerca de los dones. Si nosotros ignoramos acerca de este tema, corremos el peligro de malograr una hermosa provisión que Dios ha dado a su pueblo. Dice la Escritura que el Señor subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor ha dado capacidades, esto es lo que significa la palabra dones, capacidades a nosotros, a su pueblo, para que podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado. No nos ha enviado el Señor con las manos vacías, nos ha dado una misión y nos ha dado los elementos para que nosotros podamos hacerla. Ahora, la ignorancia acerca de estos temas ha traído problemas en algunos casos, y el descuido de estas verdades también ha traído problemas, las dos cosas. El quererse adentrar y querer ir más allá de lo que está escrito trajo problemas. Aquí en Corinto se habían generado problemas. Esta carta de Corintios es una carta de corrección, es una carta donde Dios a través de Pablo está corrigiendo algunos excesos en la cena del Señor, que los hubo, aquellas divisiones, esos bandos que se formaban en Corinto, eso necesitaba corrección también, no era bueno, no era de Dios. Había un caso de inmoralidad en medio de ellos y Dios quería que se esclarezca, 1 Corintios 5. Había dudas acerca del matrimonio, de los solteros y también Dios les escribe acerca de esto. Y acá les escribe acerca del servicio de la casa de Dios y los dones que Dios ha dado. Así que vamos a leer 1 Corintios 12 y luego meditar por un momento en ella. Comienza diciendo entonces: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y allí comienza a dar esa descripción del amor, de 1 Corintios 13, que todos nosotros conocemos. Siempre me llamó la atención 1 Corintios 13, entre el capítulo 12 y el capítulo 14, 2 capítulos que hablan de dones y de servicio, y en el medio, como la columna vertebral, esa descripción maravillosa del amor, que solamente Dios puede hacer, dando a conocer cómo es el amor. Dice, si yo hablase lenguas angélicas y si tuviese toda la fe, pero yo no tengo amor, no sirve, nada de esto sirve. Todo lo que nosotros vamos a ver, con la ayuda de Dios, hermanos, en estos viernes, la reflexión es esta: si no tenemos amor, no sirve de nada. Aun cuando supiésemos cómo hablan los ángeles, entendiésemos el idioma de los ángeles y tuviésemos una fe capaz de trasladar los montes, de decirle al monte, échate allí, y el monte lo hiciese. Y si repartiese todo lo que tengo, dice Pablo, la caridad al extremo, pero no tengo amor, tampoco sirve de nada. Y este, hermano, es el eje de lo que Dios nos está diciendo. Es verdad que hay servicios y que hay dones, pero es verdad que en todo tiene que ser Dios glorificado y el amor de Dios tiene que estar presente en todas nuestras cosas. Todas vuestras cosas, dice el Señor, sean hechas con amor. Así que tenga cada uno de nosotros el don, la capacidad que pueda tener, siempre se ha de desarrollar en el marco del amor. Si hacemos sufrir a los otros con nuestra capacidad o con nuestro don, ya no estamos andando conforme al amor. Ese es un principio que no se puede perder. Las capacidades que Dios nos haya dado, dice la Biblia, son para edificación, no son para hacerle mal al otro. Acá había muchos problemas y Pablo escribe esta carta y este capítulo
para poder poner un poco en claro todo esto que estaba pasando. Hermanos queridos, yo quiero orar con ustedes antes de ir más adelante. Nuevamente, yo lo necesito y en gran manera. Algunos me decían, estamos orando por vos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Moisés tenía problemas para hablar. Algunos dicen que tenía una dificultad en el habla que podía ser una especie de tartamudez. Yo lo que tengo es sentir que me faltan las palabras para algo tan grande. Es mucho que decir y difícil de explicar. Para mí siempre se presenta así, como mucho que decir y difícil de explicar. Y es la palabra de Dios que por un momento va a pasar por un ser finito, como es el predicador o el hombre que trae la palabra, y va a seguir su curso. Así que vamos a orar, hermanos. Dios nos dé gracia a mí en poder dar lo que recibí, como decía Pablo, del Señor. Y con ustedes yo mismo poder recibir de esto, ¿no? Como les dije otras veces, ser fuente y no ser manguera, poder terminar estos viernes con algún fruto en mi vida. Así que oremos, hermanos, que el Señor nos dé gracia en esta noche. Amado Padre que estás en el cielo, cuánta necesidad tiene nuestro corazón de tu presencia. Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma nuestra. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor, del Dios vivo y verdadero. Por eso venimos a tu presencia, Señor, necesitados, pequeños como somos, a rogarte que tú partas el pan, Señor, para nosotros tus hijos, que tú alimentes nuestras almas, Señor, que tú puedas, como puedes hacerlo, superar toda barrera, toda dificultad, Señor, que en mí pudiera haber. Señor, que tu gracia pueda sobrepujar todas las dificultades, Señor, todos los impedimentos, de manera que nuestros corazones sean edificados con tu palabra. Señor, no queremos ignorar acerca de estas cosas que hemos leído, por eso te rogamos que tú nos ayudes, Señor, para poder recibir, para poder entender. Lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Decía, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y hablábamos del peligro que significa los extremos, o estar totalmente embuido en el tema de los dones y estar fascinados con el don sin ver al que tengo al lado. No me importa, yo tengo este don y yo lo quiero ejercitar, y acá los dones habían llegado a una situación de desborde. Por eso Pablo tiene que escribir lo que dice en el verso 3, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, maldición a Jesús. Esto no puede ser. Pablo está diciendo, nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema al Señor Jesucristo. No puede ser, esto no puede ser. Y esto está haciendo alusión a algo que vamos a ver más adelante, que es el don de lenguas. Personas que en determinados momentos recibían de Dios un mensaje. Dice la Biblia, tiene que haber quien lo reciba y tiene que haber quien lo interprete. Y los excesos han llegado al punto, cuentan algunos historiadores, que algunos porque hay dos posibilidades, yo no me quiero adelantar con el tema, ¿no? Están las lenguas de Dios y están las lenguas que son del hombre. Es un hecho natural en el hombre hablar en otro idioma, en otros vocablos, en un estado de éxtasis. Esto es una posibilidad. Y en Corinto se hablaba en lengua mucho antes que llegue el cristianismo, mucho antes que el cristianismo llegase. En Corinto se hablaba en lenguas y otro interpretaba. En Roma se hablaba en lenguas. Entonces esto es una condición casi de nuestra humanidad, poder hablar o misterio u otro idioma en un estado de exaltación o de éxtasis. Ahora están las lenguas que son de Dios, el mensaje que Dios daba a su pueblo. Lo vamos a estudiar después. Y había quien interpretaba, pero había llegado al exceso que alguno, queriendo hablar de parte de Dios, había llamado anatema al Señor. No puede ser. No puede estar hablando de parte de Dios y maldiciendo al Hijo de Dios. Esto no puede ser. Esto hay que limitarlo. Entonces ahí los dones empezaban a ser un problema. Ese es un extremo. Cuando yo con el don que Dios nos ha dado, porque vamos a ver que todos nosotros hemos recibido uno, en vez de edificar la casa de Dios, me satisfago a mí mismo. Esto es egoísmo y hago sufrir a los que están a mi lado y puedo tener celos por el don que tiene mi hermano o ministrarlo más que para el otro, lo hago para mí. Bueno, esto es uno de los peligros. Y hermano, el otro peligro es ignorar. El otro peligro es ignorar y descuidar. A veces se escucha decir a los hermanos que viajamos un poco por algún lugar, lo que pasa es que aquí no tenemos dones.
aquí no tenemos dones, ¿vio, hermano? Por eso le invitamos, porque aquí no tenemos dones. Entonces uno dice, Dios se equivocó, porque dice la palabra que Dios ha puesto dones en todos lados. En todo lugar en que haya hijos de Dios, haya creyentes, hay dones. El Espíritu Santo le ha repartido al menos uno. Así que tienen dones. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? No los tienen desarrollados los dones. Esto es lo que les pasa. No han ejercitado sus dones. No descuides, le dice Pablo a Timoteo, el don de Dios que hay en ti. El don de Dios que Dios te ha dado, que Dios me ha dado a mí, al menos uno, yo creo que uno y puede ser algunos más, necesitan ser ejercitados. Aviva el fuego del don que está en ti. Hay que avivarlo, como se aviva el fuego, se apantalla. Así el don necesita ser avivado, ser ejercitado y no ser descuidado. Si yo ignoro, bueno, no sé, no sé. No, después vamos a ver cómo puedo saber cuál es el don que Dios me dio. Bueno, no sé, a mí no me interesa mucho. Yo vengo a la reunión. Hermano, es un desperdicio. Si vos venís a la reunión y estás dispuesto a enterrar con la pala de la negligencia el don que Dios te dio, te estás perjudicando vos y nos estás perjudicando al resto. Esto es así nomás. Si vos pensás que lo importante es venir a la reunión y a mí no me importa, a mí Dios no me dio, ya te digo desde ya que estás equivocado, que Dios te dio, al menos uno. Si vos no lo ejercitás, hay muchas cosas que se rompen. Dios no es glorificado, para que en todo sea el Señor glorificado, así dice Pedro después. Dios no está siendo glorificado por ese ejercicio. Mi vida no está siendo edificada la vida de mis hermanos, y la iglesia como cuerpo necesita tu actividad. Recién se compara con un cuerpo, esto lo hizo Jorge el viernes pasado. Fíjense si el hígado dijese, a mí no me importa, yo voy con el gordo a todas partes, pero a mí no me importa, yo no funciono. Es un problema. Nosotros no tenemos miembros ociosos en el cuerpo. Se dice que no se sabe bien para qué sirve el apéndice, ¿no? Y en algunos casos se opera. Pero siempre se dice así. Yo siempre pensé, por algo debe estar allí. No se debe saber bien para qué sirve. Pero cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Nadie tiene un pedazo que no sirve para nada. ¿Se entiende, hermano? Nadie tiene un brazo que no usa. Y lo que no se usa se atrofia. Este es el otro problema. Pruebe usted de atarse este brazo, enyesárselo sano, 2 meses. Sáquese el yeso después. Va a tener que hacer rehabilitación. Perdieron tonicidad los músculos. Ese brazo no está ejercitado, no trabajó. ¿Quién se perjudicó? El cuerpo. Pruebe a hacer las cosas con una sola mano. Va a ver que está en inferioridad de condiciones. Va a ver que para hacer la misma tarea le cuesta mucho más esfuerzo. Así sufre la iglesia cuando los creyentes agarran la pala del descuido, de la indolencia y sepultan el don que Dios le dio, porque a él no le importa. Y hermanos, si esto es así, es negligencia. Y dice que cuando el Señor venga a hacer cuenta con sus siervos, a los que le dijeron, acá lo guardé, acá te lo doy, van a tener que dar explicaciones a Dios. Hermanos, Dios nos ha dado dones a todos. Aquí no hay dones, está equivocado, no lo diga más. Lo que no habrá es dones ejercitados. Para ejercitar los dones se tienen que abrir los canales, y esto es responsabilidad de los ancianos. Los ancianos tenemos que abrir los canales para que los hermanos puedan ejercitar sus dones. En muchos casos, ayudarles. A veces nos han dicho los hermanos en este último trabajo de planillas, hermano, ¿en qué está ocupado? En tal cosa. ¿En qué quisiera estar ocupado? Y algunos pusieron, quisiera que los ancianos me dijesen cuál es mi don, para poder ocuparme de él. Y a mí me parece muy honesto y muy sincero quien puso así, y en algún momento, si Dios lo permite, nos vamos a entrevistar. Ahí hay un hermano que no sabe. Una cosa es no saber, otra cosa es que no me importe. Nosotros somos responsables de lo que Dios nos ha dado espiritualmente hablando. Somos responsables. Y vamos a tener que dar cuenta. Algunos han recibido 10, otros 5, otros 1. Así dice el relato. Así es en la realidad. Algunos han recibido 10. Vemos hermanos llenos de capacidades y de dones. Y tal vez alguien pueda decir, bueno, yo no tengo tantos, a lo mejor tengo 1. Dios me hace a mí responsable por 1. No me va a pedir 10. Pero al que le dio 10 le va a pedir 10. A mí que me dio 1, me pedirá 1. Soy responsable de lo que recibí. Hermano, esto es una responsabilidad muy seria, por eso no tenemos que ignorar. No alcanza con venir a la reunión. Gracias a Dios que venimos a la reunión. Pero si yo no estoy ejercitando lo que Dios me dio, Dios no está siendo glorificado, yo no me estoy ejercitando, me estoy atrofiando. Y hermano, esto es algo terrible. Yo creo que hoy muchas iglesias nuestras hay hermanos atrofiados. Están atrofiados, son miembros atrofiados. ¿Ve usted lo que es un miembro atrofiado en el cuerpo?
Un miembro que no está cumpliendo su función, está atrofiado. Y el cuerpo está sufriendo su ausencia. Pruebe con lo que usted quiera. Junte una pierna, pruebe caminar con una, va a tener que andar a los saltos, pruebe hacer el trabajo con un brazo, pruebe mirar con un ojo, todo se dificulta mucho más. ¿Cómo están hoy las iglesias? Algunas con un ojo, algunas con un dedo en vez de 10. ¿Por qué? Y porque hay muchos hermanos que lo han descuidado esto. Hermano, esto no lo tenemos que descuidar, esto está en nosotros. Necesitamos 10 dedos, 10 dedos. Mire, cualquiera de estos que falta, se siente mucho cuando falta. Ni que hablar si faltan de los miembros inferiores, alguna de las piernas, ni que hablar de los ojos, un oído, a veces se nos tapa un oído, es una pavada. Sin embargo, estamos con dificultades y nos tienen que decir las cosas 2 veces. Espiritualmente pasa lo mismo, no nos pueden faltar miembros, nosotros somos un cuerpo. Y somos parte del cuerpo que es la Iglesia universal, pero nosotros aquí somos un cuerpo. Yo no sé, hermano, cuál es tu don. Yo no sé si sos ojo en el cuerpo, si sos mano, si sos pie. ¿Cuál es tu tarea? Pero no puede faltar tu tarea. No puede faltar. Dice que aún aquellos que son más insignificantes son muy necesarios. Son muy necesarios. Así que, hermano, un poco este es el telón de fondo que hay detrás de lo que nosotros vamos a meditar. No quiero que ignoren acerca de esto, dice Pablo. Y seguimos adelante. Espero que no me pase como en un lugar que tomé agua cuando terminé. Me dijeron, hermano, ¿sabe el agua? Hace como 2 semanas que estaba ahí, me dijo. Era como parte de la decoración, el vaso con agua. Porque sí, casi siempre cuando viene en el día uno sabe que viene de la canilla, ¿no? A veces cuando la ves servida dice, bueno, o alguien se preocupó o es parte de la decoración y me la voy a tomar. Bueno, hermanos queridos, al hablar de los dones, la Biblia utiliza la palabra don y muchas veces se está hablando de distintas cosas. Hay un don que es el regalo, significa regalo, un don, un regalo. Y hay un don que es el carisma, que es la capacidad que Dios da por el Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos. Son cosas distintas. Dice la Escritura, gracias a Dios por su don inefable. Es el Señor Jesucristo, es el don inefable, es el don que no se puede explicar con palabras. Es la persona del Señor, no es una capacidad, es una persona. Es un don inefable, es un regalo de Dios enorme que Él nos ha dado. Si conocieras el don de Dios, le dice el Señor a aquella mujer junto al pozo, ¿y quién es el que habla contigo? Si supieses lo que es el regalo de Dios, esto es un regalo. ¿Qué es el otro don? Una capacidad, un carisma. Aquí se habla de los carismas, no de los regalos, el Señor o el don de Dios, sino de las capacidades que Dios da por el Espíritu Santo. Dones, carismas, carismáticos. Entre los dones están los carismas, que son capacidades espirituales, y todos los seres humanos tenemos también dones naturales. Hay dones naturales y dones espirituales. Los dones naturales aparecen con nosotros, en nosotros con el nacimiento biológico. Cuando nacemos a esta vida, todos tenemos distintos dones, capacidades naturales. Y aquí puede ir desde el canto hasta aptitudes distintas en el deporte. A veces vemos deportistas y decimos, este hombre realmente ha sido dotado en su naturaleza desde la creación. ¿Y quién lo ha hecho? Dios. ¿Por qué? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de la luz. Tanto los dones naturales como los espirituales tienen la misma procedencia, son de Dios. Así que si bien son 2 canales distintos, tienen una misma procedencia, Dios. Pueden ser naturales o pueden ser capacidades espirituales. ¿Cuándo vienen las capacidades espirituales a nuestra vida? Cuando nos convertimos. Eso es cuando nos convertimos, cuando nacemos por segunda vez. Cuando nacemos por primera vez, capacidades naturales, distintas. Oído para la música, una tendencia natural a lo musical, deportes, muchísimas cosas, habilidades que tienen los seres humanos, distintas, son naturales, nacieron con Él. Y lo espiritual nace cuando nace espiritualmente. Cuando se convierte la persona a Cristo, recibe el Espíritu Santo.
Al recibir el Espíritu Santo, en ese nuevo nacimiento, Dios le da una capacidad más, que es espiritual. Esta sí, es espiritual. No tiene nada que ver con los dones que recibió cuando nació. Cuando nació también, todas las personas tienen distintas capacidades y distintos dones naturales. Espiritualmente pasa lo mismo. ¿Cuándo se recibe? Cuando uno se convierte a Cristo. El Espíritu Santo da dones. Entonces decíamos, dones espirituales, dones naturales. Leemos el texto una vez más. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, con mayúsculas, el Espíritu de Dios, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí aparece el Espíritu, el Señor y Dios el Padre. La provisión de dones al pueblo de Dios, sean carismas, capacidades espirituales que nos fueron dadas por el Espíritu, o sean talentos naturales, han sido dadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Mire usted si es importante el tema. Es muy importante. La Trinidad, Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ha provisto de capacidades a su pueblo. Además de las naturales que tenemos desde que nacimos, ahora capacidades para hacer la obra espiritual, que son cosas muy distintas. Alguien puede ser muy inteligente y puede ser una persona que secularmente conoce muchísimas cosas. Y a veces decimos, qué bueno si se convirtiese, qué útil sería. Y si se convierte tiene que ir a la salita de 5. ¿Es así? ¿Por qué? Porque tiene que aprender la vida espiritual. No importa si conoce muchos idiomas, no importan los dones naturales que esa persona tiene. A lo mejor tiene facilidad para idiomas. Y uno dice, bueno, ¿y qué es habilidad que tiene en el liderazgo? Hay líderes naturales, hay un montón de líderes naturales. Uno dice, qué bueno serían las cosas del Señor. Bueno, hay que ver si el Señor lo llama a la misma tarea en la vida espiritual, hay que ver. No siempre lo natural sirve para lo espiritual, no siempre, pero muchas veces sí. Así que somos responsables de servir al Señor con nuestros dones espirituales, con nuestras capacidades naturales también. Dice el Señor, aún un vaso de agua dado en mi nombre no quedará sin recompensa. Aún las capacidades naturales que Dios nos ha dado son para servirle al Señor, mejor. Muchas, desde la memoria que Dios nos haya dado, desde la elocuencia, desde el poder hacer distintas tareas, naturalmente hablando, más las capacidades espirituales, todas para servir al Señor. Yo algunas cosas las anoté para no olvidarlas. Dice que hay dones, dice que hay ministerios y dice que hay operaciones. ¿Qué es esto? Bueno, ya dijimos, los dones, hay una lista, distintos dones. Los vamos a leer y a partir del próximo viernes los vamos a recorrer. Esos son los dones, los carismas espirituales. Pero también dice que hay distintos ministerios en la Iglesia. ¿Y qué son estos ministerios? Son distintos servicios que se hacen. Recién decíamos de la música. No figura la música en los dones espirituales, en la lista de dones espirituales. Y entonces, ¿qué es la música? Es un talento, como la pintura. La persona que sabe música es un talento que tiene. Pero también sabe música la gente inconversa, puede ser un talento natural. Hay gente que tiene inclinación natural a la música o para las artes, y eso nace con la persona. Y bueno, yo siempre doy el caso de Jorge, hoy no está, es un caso particular, porque en él se ven estas cosas. Jorge toca. Bueno, es un talento, también pinta, y eso es otro talento natural que tiene, pero es un excelente maestro de las Escrituras, y eso es una capacidad espiritual que Dios le ha dado, no tiene nada que ver con esto. Es el caso del don y del talento, es un hombre que Dios le ha dado dones y también le ha dado talentos. A veces se dan dones, Dios da a una misma persona dones y talentos, y con los talentos muchas veces podemos hacer distintos ministerios, son servicios en la casa de Dios, se puede hacer. También dice que hay distintas operaciones, distintos trabajos que también se hacen en la Iglesia. Todo esto, hermano, todo proviene de Dios. Las capacidades naturales y las espirituales. Nosotros en estos viernes estaremos mirando las espirituales. Pero, hermanos, no son de desechar las otras. Lo que somos y tenemos cantamos nosotros tantas veces. Solo es nuestro en Él. Dice que mujeres nobles servían al Señor de sus bienes. Aún los bienes materiales
son posibles de utilizar en la obra de Dios y cuán útiles son. Decía don José Bongarrá hace muchos años, hermanos, la obra, entre otras cosas, se hace con plata, dijo él. Uno dice, ¿qué cosa? ¿No? Un hombre que ha hecho tanto desde la fe. Sin embargo, fue el hombre que dijo, la obra, entre otras cosas, se hace con plata. Y esto es verdad. Y esto es verdad. Así que aún cosas tan viles como la plata, como el dinero, pueden ser útiles en la obra de Dios. Pueden ser útiles. Yo puedo servir al Señor. De hecho, hay hermanos en la obra de Dios que han servido al Señor con su talento, con su capacidad espiritual y también con sus talentos. Dios ha dado dinero a algunos hombres en su pueblo. Seguramente son buenos administradores. No cualquiera de nosotros puede tener dinero. No cualquiera de nosotros. Pero a algunos hombres Dios les ha confiado las riquezas, el dinero. Y también se puede servir al Señor con ello. Decíamos, hermanos, ¿qué es el don? En síntesis, ¿qué es el don? Es una capacidad que Dios nos ha dado. Carisma, capacidad espiritual que viene con el nuevo nacimiento. Una habilidad especial dada por Dios para poder servirle. Ahora yo le pregunto esto, porque a veces me lo han preguntado a mí. Si yo no tengo el don, ¿puedo hacer determinada tarea en la iglesia? Me están proponiendo para hacer una tarea en la iglesia. Me parece que no es mi don, me parece que yo no tengo ese don. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer yo una tarea? Porque hay hermanos que tienen temor de decir, a ver si yo hago esta tarea, y Dios no me capacitó para ello, no me dio el don. ¿Qué hago? Bueno, hermano, yo le digo, hágala la tarea, hágala con temor de Dios, hágala con dependencia de Dios. Se puede hacer igualmente la tarea sin tener el don. Con el don se hace mucho mejor, eso es cierto, pero sin el don se puede hacer también. Dios le dice a Timoteo a través de Pablo, haz obra de evangelista. Posiblemente Timoteo no tenía el don de evangelista, pero tenía que hacer la obra de evangelista, que todos tenemos que hacer obra de evangelista. Sin embargo, en medio nuestro hay hermanos que tienen el don de evangelista, y el don de evangelista se evidencia en una pasión consumidora por las almas. Son hombres y son mujeres que ven hombres, mujeres, pero ven almas, más que hombres y mujeres, ven almas que se pierden sin Cristo. Tienen esta visión los evangelistas, y los hay en medio nuestro. En medio nuestro estuvo don Ángel, todos lo recordamos, hace muchos años, un evangelista, un hombre que donde había una persona veía un alma que necesitaba a Cristo. Nosotros a veces vemos personas que nos molestan, eso es lo que vemos, los que no tenemos el don. Y le decimos al Señor, es tarde, despedilo ya, ¿no? ¿Quién le va a dar de comer a todos estos? No nos molesta. El evangelista ve un alma, donde ve una persona ve un alma y hay que alcanzarlo y recorre distancias enormes para alcanzarlo. Y uno dice, bueno, que prediquen los evangelistas. No. Todos nosotros tenemos que hacer obras de evangelista, tenemos que testificar, tenemos que ganar a otros individualmente. Y el que tiene el don lo hace con mucha mayor facilidad para la gloria de Dios. No para su vanagloria, sino para la gloria del que se lo dio. Porque ¿qué tienes, dice la Escritura, que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Si Dios te dio el don de evangelista y la capacidad de llevar a muchos a Cristo, es para la gloria de Dios, no es para otra cosa, no es para decir al violín, qué bien que toco, ¿no? ¿Se imaginan el violín si hablas? Es decir, el secreto no está en el violín, el secreto está en el que toca el violín, siempre es así. El secreto no está en nosotros, el secreto está en Dios, que puede activar el don que hay en vos y que hay en mí, y puede sonar maravillosamente bien. Y yo que soy el violín, decir qué bien que estoy sonando últimamente. No, hermano, no, es que lo tocó el maestro, como canta Sammy en la canción del viejo violín. No valía nada y estaba para ser rematado, hasta que vino un hombre del fondo de cabello gris, lo afinó, tocó, era espectacular lo que se escuchaba ahí, pues lo tocó el maestro. Decía, bueno, hermano, el secreto está que lo toque el maestro. Si el maestro lo toca, es brillante, y si el maestro no lo toca, puede ser un címbalo que resuena, un metal que retiñe y que rompe las orejas. ¿Cuál es el secreto? Estar en la mano de Dios. Sin el don lo puedo hacer igual. Sin el don lo puedo hacer igual. Muchas tareas, con temor de Dios. Le digo la otra cara de la moneda, el don sin temor de Dios es como dice de la mujer sin entendimiento, ¿no? Como una joya en el hocico del cerdo. Es una cosa así. El don, si no hay temor de Dios, si no hay piedad, no sirve prácticamente de nada. Sansón era un hombre dotado por Dios, capaz, no tenía temor de Dios, malogró el don.
Y esto pasa en la vida de los dones naturales y en la vida de los dones espirituales. Hay hombres que pueden tener el don, mujeres que tienen un don maravilloso, pero no tienen una vida detrás que sostenga ese don. Es como si no lo tuviesen. En muchos casos es como si no lo tuviesen. Y puede estar el hombre o la mujer que no tiene ese don, pero lo hace con mucho temor de Dios. Lo hace orando al Señor. Está haciendo realmente lo que puede, como aquella mujer que ungió los pies del Señor. Y tiene más fruto a veces que el otro que tal vez tiene la capacidad, pero no lo está cuidando o lo está descuidando. Hermano, esto es muy importante, porque a veces se hace toda una... Y yo si no tengo el don no lo hago, yo no quiero hacer nada, a ver si... No vas a hacer ningún lío. Si no lo tenés, hacelo igual en el temor de Dios, en dependencia. Ahora más adelante vemos cómo lo puedo saber. Entonces, eso es importante. Se van agolpando las cosas. Una de las que no me quiero olvidar. El don no hace espiritual a nadie. El don no confiere espiritualidad a la persona. Una cosa son los dones del Espíritu Santo y otra cosa es el fruto del Espíritu Santo. Para ser espiritual lo que hay que tener es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, fe, templanza. Contra esas cosas es que no hay ley. El don no hace espiritual, sin embargo es un peligro enorme. Es un peligro enorme porque uno ve y dice, pero mirá, el don este debe ser espiritual. A lo mejor no es espiritual. A lo mejor tiene un don y él no es espiritual. El don no lo hace espiritual. El Señor le hace espiritual. Y si él no está junto a la fuente, o ella, no es espiritual. A lo mejor lo que tiene es un don. Y mire, hay un misterio. Muchas veces Dios sostiene el don en la vida de hombres y mujeres que no son espirituales. Es un misterio, yo eso lo he visto, ¿no? Hombres y mujeres que no son espirituales. No son temerosos de Dios y no están preocupados y Dios le ha dado ese don por el Espíritu y debieran serlo, no lo son. Y sin embargo el don funciona. Y uno dice, pero funciona. Hermano, mire, yo siempre pienso que el Señor lo hace por amor del ministerio y que algún día va a arreglar cuenta con el ministro. De eso no le quepa ninguna duda. Dios lo sostiene por amor del ministerio y muchas veces de las almas, pero algún día va a arreglar cuenta con el ministro. ¿Cuál es el problema para el ministro? Si el don funciona, está todo bien, estoy bien. Y Dios me está probando, mira, lo que estoy haciendo está prosperando. Yo no estaría tan seguro. Procura presentarte a Dios como un varón aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. No es lo mismo, no es lo mismo para nada. Yo he visto dones que funcionan con hombres y mujeres que no funcionan. ¿Se entiende esto? Y confundirse. Cuando hay un don juega en contra, el que lo tiene piensa y mientras funciona y edifica y va y está bien. Y estoy bien para con Dios. Y no, hermano, porque para saber si estoy bien para con Dios o no, debiera haber en mí el fruto del Espíritu, no el don del Espíritu. Son cosas distintas y hay que desligarlas muchísimo. En Corinto había dones, y había muchos dones, y sin embargo había mucha inmadurez y mucha carnalidad, mucha, y pecado no poco, tanto que alguno tenía su madrastra, vivía con la mujer del padre. Había uno que, 1 Corintios 5, vive con la mujer de su padre. Así que fíjese usted que aún con este marco de inmoralidad, de falta de temor de Dios, de inmadurez, había dones, y funcionaban. ¿Y esto qué es? Y esto es una prerrogativa de Dios. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Hay algo que yo creo que dije muchas veces, perdonen, no sin ser tan viejo ya voy camino. Digo, ¿cómo será cuando tenga 70 si el Señor me sigue sosteniendo acá? ¿Cuántas veces habrán escuchado a los hermanos la misma historia, no? Pero hermano, cuando dice el dicho, cuando la vida espiritual no está a la altura del ministerio, tarde o temprano termina el ministerio a la altura de la vida espiritual. Es verdad que hay ministerios que se sostienen sin una vida espiritual detrás. Es así. Dios en su soberanía lo puede sostener. Pero es verdad que tarde o temprano termina ese ministerio a la altura de esa vida espiritual. No se puede engañar todo el tiempo a todas las personas, todas las veces. No se puede hacer. Esto es así, pero no hay que confundir. Una cosa son dones del Espíritu, otra cosa es fruto del Espíritu. El Señor nos dé las dos cosas. Nos ha dado las dos cosas. Abunden en nosotros para su gloria. Dios quiera que sea así. Decíamos que para qué fueron dados los dones. Para edificación del cuerpo y para bendición de las personas que no conocen a Cristo.
las capacidades que el Señor ha dado a la Iglesia tienen dos objetivos principales. Una, edificación nuestra. Hay dones que son para edificación, como el don de la enseñanza. Son dones para edificación. Y después está la evangelización. ¿La evangelización para quién es? Para personas que no tienen a Cristo. Aquí este don está haciendo de bendición a personas que están fuera de la Iglesia. Alguien dijo una vez, la evangelización junta las piedras, la doctrina las edifica. La evangelización junta las piedras de la cantera, ahí donde están muertas, y las hace piedras vivas. ¿Y la doctrina qué hace? Las edifica como un templo para Dios, un templo espiritual. ¿Con qué se hace? Con el ministerio de la enseñanza. Así se edifica la casa de Dios, con mensajes que vienen de parte de Dios. ¿Y el evangelista qué hace? Trae las piedras de afuera, las va a buscar afuera, va a la cantera del mundo, con ese don que Dios le dio, y trae piedras que son muertas, y por la gracia de Dios en su mano se hacen vivas. ¿Y los maestros qué hacen? Edifican con esas piedras las paredes del templo, que es la iglesia. Entonces, ¿para qué fueron dados los dones? Hermano querido, para eso. Algunos estaban aquí en Corinto, estaban envanecidos. Dice Pablo, ustedes están envanecidos. ¿Cómo estaban? Bueno, había mucha inmadurez. ¿Y qué pasa cuando hay inmadurez? Pasan ese tipo de cosas. Ahí está el nene que empieza a hablar. Y el nene cuando empieza a hablar, al poco tiempo empieza a hablar fuerte. Empieza con vocablos, cosas cortas y grita porque se escucha y porque le gusta. Y es inmaduro y le gusta lo que hace. Y como le gusta lo que hace, lo hace. Y así, eso es inmadurez. Pero es comprensible porque tiene meses. El problema es cuando tiene muchos años y sigue haciendo lo mismo. Lo hace porque le gusta. Yo lo pienso de mí muchas veces, ¿no? ¿Por qué lo hago? Es la gran pregunta del ministerio cristiano. ¿Por qué lo hago? Por amor de Jesucristo, así sea. Para la gloria de su nombre, así sea. Puede ser para mi gozo, puede ser para mi vanagloria. No querráis que los hombres os llamen rabí, rabí, le decía el Señor a aquellos fariseos que les escuchaban. No quieran que los hombres le digan maestro, maestro. ¿Y esto qué? Es una tendencia que tenemos todos. Darnos de gran violín. Y vos que yo soy un gran violín. Y no, el problema no está en el violín, el problema está en el que toca el violín. Sin embargo, uno se puede confundir. Y ahí se puede vanagloriar. Una vez me decía un hermano de otra congregación, yo tengo el don de la enseñanza y estoy dedicado solamente a este ministerio. Y vos, me dice, después que me contó todo lo que hacía, ¿no? Me dejó un renglón para mí. ¿Y vos qué haces? Yo atiendo la guardia del hospital, de repente pasamos el balde y de repente le ponemos una curita a alguno. Esto es lo que hacemos los ancianos. A veces predicamos, a veces consolamos, a veces vamos a buscar a alguno y a veces juntamos algún papel que está en el piso. El hombre de Dios tiene que estar preparado, capacitado para toda buena obra, tanto sea predicar el Evangelio como visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, así dice la Biblia, y allí tenemos que estar. Están los hombres que están cuando van a tocar, si no, no están. Y esto no sirve, por eso siempre decimos a todos los hermanos que para servir en la casa de Dios hay dos condiciones: estar congregados y tener la capacidad para servir, obviamente. Pero estar congregados, hermano, si yo no estuviese nunca en medio de ustedes, si viniese solamente y subiese por esta escalera y me viesen acá con un pedazo de madera delante, hay algo que no funciona. No, hermanos, Dios nos ha llamado a asistirnos unos a otros y a vivir en comunión y también a ministrarnos el don que Dios nos ha dado, para provecho. Pero no se puede ser visita en la casa de Dios y cuando visito, sirvo. Si no sirvo, no vengo. No es así. Acá es un cuerpo que vive la vida de cuerpo y hace distintos servicios el uno por el otro. Así que bueno, entonces ¿para qué son los dones? Y bueno, son para que yo esté hinchado. No, hermano, no son para que yo esté hinchado. Son para que sirvan de edificación. En el caso del mundo, si soy un evangelista, para juntar esas piedras que están ahí afuera. Entonces, la gloria de Dios es fundamental en esto. Decía Juan el Bautista del Señor Jesucristo, es necesario que Él crezca y yo mengüe, que yo disminuya. ¿Qué es lo importante en el siervo? Que el Señor cada vez aparezca más grande y Él cada vez más chico. Y esto no siempre pasa. A veces los violines hacemos mucho ruido acá adelante y no se ve al Señor. No se ve al Señor. Una vez había venido un abuelo con el nietito y el nietito ya estaba cansado, como los chicos cuando pasan mucho tiempo en la reunión, ¿no?
Y le dijo, abuelo, ¿terminó el mensaje? Dijo, sí, dice, el mensaje terminó, pero el hermano sigue hablando. Claro, sí, puede ser, porque a lo mejor le gusta y se escucha. Hay un tiempo que es el tiempo del mensaje de Dios. Le dijo, sí, el mensaje terminó, pero el hermano sigue hablando. ¿Y esto qué es? Y esta es la carne, y no va a subir acá, claro, ya subió primero. Sube, hermanos, primero. Que el Señor nos bendiga, que realmente podamos ser sus siervos oscuros. Oscuros en el sentido, de hablábamos con mi hermano, ¿no? De una letra de una canción, dice, ya no soy aquel muchacho oscuro. Se le daba esta palabra a algo no colorido, a algo más bien deslucido, algo más bien sencillo. Y Dios quiera que nosotros podamos ser así. De afuera, quien miraba el tabernáculo en el desierto, veía una carpa con pieles de tejón. Y al Señor dice, le veremos inatractivo para que le deseemos. ¿Y qué hay dentro del tabernáculo? Hay oro dentro del tabernáculo. Nosotros somos vasos de barro, dice Pablo, que llevamos el oro de Dios adentro, pero nunca hemos dejado de ser barro. Barro, hermano, barro. Decía don Oscar Rizo, que ya está con Cristo, dice, si el Señor sacase de nosotros lo bueno que Él ha puesto, seríamos tan miserables como el día que le conocimos. Si el Señor sacase de nosotros todo aquello bueno que Él ha puesto, seríamos tan miserables como el día que le conocimos, porque la carne nunca se convierte y nunca mejora. Esto es así. Y siempre seremos eso. El Señor dijo, lo nacido de la carne es, siempre va a ser igual. ¿Y qué es lo importante? Lo que es del Espíritu. Y lo otro que desaparezca, que así sea, ¿no? Si el Señor así lo permite. Bueno, ¿cómo descubrirlo? Hay hermanos que nos pusieron esto en la encuesta. ¿Cómo descubrirlo? Hay una manera, que lo decía antes, cuando decía, si yo no tengo el don, ¿puedo hacer la tarea? Sí, hacelo. Lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tu fuerza, le dijeron a Saúl. Hacelo con temor de Dios, hacelo. Si tenés el don, es mucho mejor. Va a haber más facilidad en lo que estás haciendo y mayor gloria para aquel que ha dado el don, que es el Señor. ¿Cómo lo puedo yo saber? Trabajando en las distintas áreas de la iglesia con temor de Dios, con mucho cuidado. ¿Y sabe qué es muy importante? El testimonio de los demás. Esto es muy importante. Yo le podría decir lo que a mí me parece. Mire, yo creo que tengo el don de tal o cual cosa, pero los hermanos que a través de los años nos conocen, a veces tienen una idea mucho más acabada de cuál es nuestra capacidad, cuál es ese don que Dios nos ha dado. Es bueno que lo digan los otros, es bueno que lo digan los mayores. Por eso le digo, acá hay una tarea que es importante de parte de los ancianos, poder ver en simiente, tal vez ahí en un prototipo muy chico por desarrollar, un don de Dios y decirle, mirá, me parece que tendrías que a lo mejor trabajar acá. Por eso que cuando, hermano, te dan una indicación, los ancianos, los que fueren, acerca del servicio, tómalo como de Dios, porque ellos están viendo una posibilidad tal vez en tu vida que vos no estás viendo, una capacidad que Dios te ha dado. Y esto es muy importante. ¿Cómo voy a descubrir el don? Porque lo hago con facilidad, porque produce, porque es una habilidad, porque sale. Esto es como lo natural, es una facilidad que Dios me ha dado para esto. Uno a veces ve que hay hermanos que lo hacen con una facilidad, y realmente Dios le ha dado el don, le ha dado la capacidad para hacerlo. Bueno, entonces que lo haga, así se descubre, trabajando en distintas áreas, viendo en qué cosas producimos y en qué cosas no hemos producido, y el testimonio de los demás, a los hermanos ancianos, a los hermanos mayores, a las hermanas mayores, un parecer. Ellos nos van a dar un parecer, y eso va a ser de mucha utilidad. Hay otra pregunta que es, si yo puedo perder el don. ¿Puedo yo perder el don? Decíamos que toda buena dádiva viene de Dios, del Padre de la Luz. Es un regalo lo que nosotros tenemos, tanto las capacidades naturales como las espirituales. Dios ha dado, dice la palabra, es que ha dado, dar. Del verbo dar es dar, es un regalo. Dios ha dado capacidades distintas. ¿Las puedo yo perder cuando peco? No se pierden los dones cuando uno peca, como no se pierde la salvación cuando uno peca, que también es un regalo. La salvación es de Jehová, dice la Escritura, y es un regalo que Dios nos ha dado.
que no la perdemos cuando pecamos. Cuando pecamos lo que perdemos es el gozo. Cuando pecamos lo que perdemos es la alegría de la comunión, pero no la salvación. Cuando nosotros pecamos, puede ser que malogremos algún servicio, que eso traiga consecuencias al servicio que nosotros estamos haciendo con el don que recibimos, pero no el don. Dice en el contexto de Israel, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios aún sostiene tratos con la nación de Israel, casi 3.000 años después de David. Hoy estamos a casi 3.000 años de David. Dios todavía sostiene tratos con el pueblo de Israel, que los ha de sostener aún en el futuro. Dios no se desligó del pueblo de Israel. Irrevocables son los dones y el llamamiento que Dios le hizo. En la vida espiritual, con los dones pasa lo mismo. Los dones se terminan con la vida. No se pierden, nunca se pierden. Lo que se pierde son los ministerios. Si yo no camino en luz, como decíamos antes, puedo tener el don, el que fuere, pero si yo no camino en luz, si yo no tengo una vida acorde, posiblemente lo que malogre es el ministerio que yo hago con esa capacidad. Eso sí se malogre. Ahora el don no. El don siempre está en la persona, no se va cuando peca. Por eso cuando un hermano cae en pecado, cuando un hermano peca, hay que restaurarlo por dos motivos muy importantes. El primero, por él. Hay que restaurarlo por él, por el miembro en sí, por la persona, por su necesidad, independientemente de su función. Son dos temas distintos. Hay que apuntar a su persona, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 6, considerándote a ti mismo, porque a lo mejor mañana te toca a vos. Esto es posible, yo siempre lo pienso de mí, ¿no? A veces tenemos que los ancianos juzgar distintas situaciones en el pueblo de Dios. Dios dice, hacelo con temor, considerándote a ti mismo, no sea que seas tentado tú también. Hay que restaurarlo por dos motivos. Primero, porque es un hermano en Cristo, es un miembro del cuerpo. No hay que dejarlo atrofiado, hay que procurar rescatar esa función. Lo estamos rescatando a él y estamos rescatando la función, porque el don no se le fue, el don quedó con él. Tal vez lo que perdió el hermano es el ministerio, o la hermana, lo que perdió es el ministerio, pero el don no se pierde. El don es un regalo que Dios ha dado. Hay otro tema que está un poco cerca, pero no es el tema de esta noche. Es que tanto el ancianato como el diaconado no son dones, no aparecen en la lista de los dones, son oficios, que se hacen también con capacidades que Dios ha dado, pero son oficios, que pueden empezar y pueden terminar. Los dones, no, los dones terminan con la vida, no terminan antes, sí los ministerios. Bueno, ¿cómo descubrirlo? Bueno, hermano, así, en oración, en dependencia de Dios. Cuando hace muchos años yo iba a la escuela industrial, en el primer año nos hicieron pasar a los que fuimos a la industrial por carpintería, hojalatería, mecánica, a limar ese fierro que es así, para hacer un martillo así, que no se termina nunca, y electricidad. ¿Cuál es la idea? Bueno, que el aspirante pueda ver en qué cosas se desenvuelve mejor. Entonces ahí ve que le gustó la electricidad o entiende que lo de él son los fierros. Y se compra una lima como la gente, porque la que le dan ahí es... A veces cuando veo a los chicos de primero, le digo, ¿estás haciendo el dado o el martillo? El martillo, dice, no, y le falta como medio metro para llegar al martillo. Y las limas no cortan, hay que llevarse una desde casa. Bueno, ¿cuál es la idea? Que él pueda ver a través de la práctica qué es aquello en lo que mejor se desempeña, qué es aquello que realmente hace con provecho. En la vida espiritual pasa algo similar. Serví al Señor en distintas áreas. No pienses que vas a hacer mal. Si lo haces con temor a Dios, no vas a hacer mal. Y vas a descubrir cuál es aquella área con que lo haces con mayor facilidad. Si los hermanos lo corroboran, ahí tenemos el conocimiento del don que nosotros tenemos. Un don que no se pierde. ¿Cómo ministrarlo? Bueno, ¿cómo ministrarlo? En dependencia de los demás. Antes decíamos que esto es un cuerpo. No hay ningún hígado que trabaje solo. No hay un corazón, por más corazón que pueda ser, que funcione sin pulmones. No hay. El mejor corazón deja de latir. ¿Qué significa esto? Que nos necesitamos unos a otros. Que no existe el llanero solitario en la obra de Dios. Eso existía en la televisión hace muchos años, estaba el llanero solitario y aquellos grandes agentes que trabajan solos. Los creyentes no somos así, los creyentes funcionamos como cuerpo. Dice que Pedro se para en Pentecostés en medio de los 11 y allí estaba con los otros apóstoles y con los hermanos. ¿Cómo funciona? En comunión.
El don funciona en comunión y yo lo tengo que ministrar estando en comunión. Yo necesito de los hermanos y los hermanos necesitan de mí. Esta es la idea. Tanto como yo necesito de ellos. No están los que no necesitan del cuerpo. Me reía porque el otro día recordaba la historia que contó Rubén Migueles cuando estuvo hablando de dones hace 1 año y pico en la iglesia. Él habló de aquella nariz que se quejaba porque tenía que llevar sobre ella los anteojos. Los anteojos eran para los ojos, no eran para la nariz. Y ella dice, yo me tengo que bancar los anteojos que son para los ojos, dice, son para estos dos que no ven ni bien ni mal. Yo me los tengo que aguantar. Y no quería, hasta que un día dijo, bueno, no los voy a llevar y no los llevo más. Aquel pobre hombre, no viendo nada, cayó y se rompió la nariz. Fue lo primero que se rompió. Así que se necesitan, hermanos, aún aquellos miembros que parecen más pequeños o que no son tan notables, se necesitan. No se hace la iglesia con un predicador solamente, no se hace la iglesia. A veces se dice en iglesias que están en una situación muy mala, no, si nos mandan un predicador, el predicador no va a salvar a nadie, usted lo que necesita es la iglesia, el predicador no lo va a salvar, el predicador le va a llevar su ministerio y será de provecho, pero tiene que haber iglesia, si no, no funciona, tiene que haber dones. Por eso que una iglesia no es un predicador, ni son 4 predicadores, si nos juntásemos 4 hermanos que tenemos el ministerio de la palabra, no somos la iglesia y no podríamos subsistir como iglesia, por más predicadores que sean, no funciona, se necesitan todos los otros miembros del cuerpo. Si uno sufre, sufrimos todos. Así que, hermanos queridos, todos somos necesarios. Un poco este es el telón de fondo en el tema de los dones. Si el Señor lo permite, el viernes próximo comenzaremos con la lista de los dones, a considerar cada uno de ellos. Muchos de ustedes sabrán que hay discusión no poca acerca de la lista de dones, si están todos los dones en funcionamiento o no, si hay dones que han cesado su actividad. Hay grupos cristianos que dicen que sí, otros que dicen que no. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bueno, venga el próximo viernes y lo vas a ver. Hermanos queridos, responsabilidad por lo que Dios nos ha dado. Si a mí no me importa, me estoy perjudicando yo, estoy siendo negligente para con el Señor y estoy perjudicando a mis hermanos. A lo mejor soy mano, a lo mejor soy pie, a lo mejor soy ojo. Algo soy. No hay hermanos que trabajen de decoración en la iglesia. Veo que acá tenemos plantas de plástico y eso, pero no hay hermanos de plástico. Todos los hermanos son de carne y hueso. Todos tienen espíritu. Todos recibieron dones naturales y todos recibieron carismas espirituales. Habrá que saber cuál es el que Dios me ha dado, desarrollarlo. Si no lo sé, no dejes de trabajar, hacelo igual, con temor de Dios, funciona igual. El don no me hace espiritual, esto no hay que olvidárselo nunca, porque eso es un gran engaño, juega mucho en contra. Uno dice, pues si lo que estoy haciendo va bien, va bien, ¿cómo anda? No, ando bien. No anda bien, lo que anda bien es el ministerio, el ministro no anda bien, anda mal. Y necesita ser cambiado. Hermanos queridos, oramos una vez más al Señor antes de separarnos. Amado Padre nuestro, Señor, queremos agradecerte. Tú nos has dado capacidades con nuestro nacimiento biológico y nos has dado capacidades con nuestro nuevo nacimiento espiritual. Señor, queremos ministrarlas, Señor, conforme tu gracia, Padre, cada uno según el don que recibió, dice tu palabra, ministrelo a los demás. Señor, danos el ser diligentes en el ejercicio de la capacidad que tú nos has dado, para la gloria de tu nombre, Señor, para el bienestar del cuerpo que es la Iglesia. Señor, bendícenos a cada uno en particular, en nuestras distintas tareas y funciones. Señor, para que no falte ninguna de ellas. Señor, para que el cuerpo se asista mutuamente, Señor, para que este templo crezca. Te lo pedimos agradecidos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, y en su nombre, Señor, también queremos rogarte nos perdones si es que hemos sido negligentes hasta este día. En su nombre santo lo rogamos. Amén.